Hola, muy buenas noches a todos y bienvenidos a una transmisión más de EMASA Arquitectos, en la que tratamos de compartir con ustedes a los principales ponentes de la arquitectura, el desarrollo inmobiliario, el diseño y la construcción. En esta ocasión tenemos el privilegio de contar con la participación de la arquitecta Lorena Vieira, quien vale la pena recalcar que fue recientemente nombrada interiorista del año por la revista de Architectural Digest, y voy a permitirme leer una semblanza para que todos los que no están familiarizados con su trabajo sepan un poquito más sobre ella. Vieira Arquitectos nace en el 2007 de la experiencia acumulada durante 20 años por la arquitecta Lorena Vieira. Su oficina, ubicada en la Ciudad de México, cuenta con un equipo de 10 arquitectos que diseñan en directa colaboración con ella. Sus servicios incluyen diseño y desarrollo arquitectónico y de interiores, la selección y el diseño de mobiliario, así como la supervisión arquitectónica de obra. La oficina cuenta con una red de colaboradores y consultores externos, con certificaciones internacionales, especialistas en iluminación, paisajismo, estructura, instalaciones y curaduría de arte, entre otros. Su experiencia de 20 años se traduce en más de 45 proyectos construidos, incluyendo proyectos nuevos y remodelaciones, tanto residenciales como comerciales, corporativos, plantas industriales y hoteles. Cuenta con experiencia a nivel nacional en la Ciudad de México, Guadalajara, Isla Mujeres, Puerto Vallarta, Los Cabos, Acapulco, Valle de Bravo y Tepoztlán, así como en Estados Unidos, en Bloomfield Hills, en Michigan y en The Woodlands, Texas. Los proyectos a su cargo se desarrollan con conceptos únicos, logrando en cada propuesta potencializar las necesidades de sus clientes. Se caracteriza por un refinado estilo arquitectónico, el manejo de estándares de calidad internacional, el uso de materiales nacionales de primer nivel para un cliente high-end, acostumbrado al cuidado de los detalles y una ejecución impecable. Lorena, bienvenida. Realmente estamos muy orgullosos y muy honrados de contar con esta plática y tu participación. Y ahora sí que el micrófono es todo tuyo. Muchísimas gracias. Bueno, antes que nada quiero darle las gracias por esta invitación. Estoy muy contenta de poder tener esta charla con ustedes y bueno, con toda la gente que nos acompañe. Y bueno, les voy a pasar una presentación que les quiero compartir con algunas imágenes y parte de mi trabajo para platicarles un poquito de, de qué se trata lo que hacemos, ¿no? Listo. Bueno, quisiera iniciar esta plática abordando un poquito el tema de cuál es la labor que tenemos como arquitectos y cuál es el impacto que podemos tener sobre el usuario para el que diseñamos, ¿no? Entonces, un poco darles unos ejemplos de cómo el trabajo que hacemos realmente cambia el estilo de vida de la gente que habita estos proyectos, ¿no? Este es un proyecto en Avándaro, que les voy a platicar un poco de esto, pero bueno, la plática empieza tratando el tema de cómo transformamos el habitar, ¿no? Con una cota de Peter Zumthor que se refería a cómo el hecho de poner ciertos materiales juntos genera una reacción y esta reacción de materiales genera una atmósfera y entonces empezamos a crear arquitectura, ¿no? Entonces, los arquitectos tenemos la capacidad de transformar los estilos de vida de la gente por medio de los espacios que proyectamos. Y así es como programamos al usuario y moldamos sus experiencias y generamos hábitos y definimos la manera de vivir los espacios. Y eso conlleva una gran responsabilidad y nuestra responsabilidad es de mejorar la calidad de vida de los usuarios para los que proyectamos, ¿no? Y bueno, refiriéndome a esto, es como empieza nuestra labor de arquitectos y cómo al proyectar los espacios tenemos que imaginar un estilo de vida, ¿no? Los usuarios muchas veces nos piden y nos dan a conocer sus necesidades y en base a eso empezamos a proyectar, pero también nosotros tenemos la capacidad de crear estos estilos de vida, ¿no? Que el usuario a lo mejor no conoce o no tiene. Y esa es una gran oportunidad, ¿no? Estos espacios
que van cambiando los estilos de vivir y de habitar, ¿no? La manera de estar en un espacio, que son espacios normalmente que tienen actividades múltiples, ¿no? Estos espacios que a lo mejor no es nada más la actividad de ver de ver la tele o de comer o de hacer un trabajo, sino genera una interacción humana y una dinámica familiar, ¿no? Creo que todos nos hemos dado cuenta y justo ahora con esta pandemia, lo importante que es y que son estos espacios interactivos, ¿no? Donde podemos, por un lado, interactuar, pero por otro lado también tener como un espacio de privacidad para cada uno en la casa, ¿no? Em, y bueno, ¿cuál es la percepción espacial de los espacios? ¿Cuáles son como estas fuentes de inspiración? Y creo que una de estas fuentes importantes es la luz, ¿no? Estos elementos con los que diseñamos, por un lado la luz, por otro lado estas percepciones espaciales que generamos con el color, con la luz, y bueno, ¿no? Lo que hacía Barragán, que con estos elementos realmente era la manera de hacer arquitectura, ¿no? Em, Cómo la materialidad y la integración también al entorno son elementos claves y básicos, ¿no? La utilización del color y de estas gamas de colores que se integran al entorno y realmente hacen que estos espacios sean mucho más agradables, mucho más habitables, ¿no? En casi todos los proyectos tratamos de generar una integración del espacio exterior y entonces este flujo de espacios le dan completamente otro sentido tanto al espacio interior como al exterior, ¿no? Y bueno, Le Corbusier decía, la casa debe ser el estuche de la vida y la máquina de la felicidad. Y sí, creo que ahora es algo que nos queda clarísimo, ¿no? La importancia que tiene el espacio que habitamos, más allá de, de la oficina y de demás actividades que estábamos acostumbrados a realizar hoy por hoy nos damos cuenta de lo importante que es nuestro espacio, ¿no? El espacio que habitamos y el espacio en donde convivimos, ¿no? Entonces, hablando de esta espacialidad, perdón, les quiero platicar de este proyecto, que es una intervención que hicimos para Design House en 2018. Y es un espacio que habla justamente o se enfoca en el tema de un usuario, pero también habla de esta espacialidad y de una materialidad, ¿no? Donde realmente esta parte espacial de la que hablábamos, de la utilización y la explotación de la luz, toma un carácter fundamental. Y realmente es una fuente de inspiración, ¿no? Cuando creas un espacio que no existe y que no tienes realmente un cliente o una actividad definida, entonces esto se vuelve como una fuente muy importante de inspiración. Y en este caso fue justamente eso, ¿no? O sea, jugar con la materialidad, como dentro de un espacio muy pequeño podemos jugar con cambios de luz, generando distintos espacios o distintas, más bien, percepciones de un mismo espacio, y cómo la materialidad y la utilización de estos dos materiales, en este caso la madera y la piedra, pues son todas las herramientas que utilizamos, ¿no? Este fue un espacio que diseñamos pensando en que el usuario era un director de cine. En este caso lo diseñamos pensando en Alfonso Cuarón. Y un poco se centra la idea en cómo se genera un concepto, ¿no? De dónde nace, cuál es como el momento de inspiración. Por eso el proyecto lo nombramos Momentum. Y, y fue pensando como en este realmente como momento de lucidez, ¿no? De cómo empiezas como en una hoja en blanco
para generar un concepto y siempre hay como un momento, y nos sucede creo que a todos los arquitectos o a toda la gente que nos dedicamos a diseñar, como llega como un momento en donde hay casi como una iluminación, ¿no? Entonces, partiendo de esa idea, estamos haciendo un contraste con dos materiales y dos espacios distintos. Un poco es complicado entenderlo en las fotos porque hay muchos juegos de reflejos con los espejos que teníamos, pero bueno, aquí podemos ver un poco el tema de la parte más etérea, la parte de la piedra, es casi como este tema de la caverna, ¿no? Donde es un espacio como muy introspectivo, donde generas una idea, un concepto, y después pasa como la parte un poco más industrializada, un poco más de trabajo en equipo, de esta mesa de trabajo en donde estas ideas se empiezan a desarrollar y se genera todo un tema alrededor de esta idea, ¿no? Entonces, aquí creo que es muy claro cómo con estos paneles movibles logramos esta flexibilidad en el espacio, este tema de cómo el espacio se puede percibir de una manera dependiendo las distintas condiciones tanto del día y de la luz, como también este juego con la iluminación artificial que también toma un sentido como muy importante, ¿no? Entonces, creo que es un ejemplo de cómo poniendo estos materiales juntos y juego con la luz logramos un espacio muy especial, ¿no? Y otro ejemplo de esto es este otro proyecto que hicimos el año pasado también para Design House, que le llamamos Sublime y un poco también me remite al mismo tema, ¿no? De cuál es la fuente de inspiración cuando encuentras un espacio que prácticamente no te dice mucho, ¿no? Es un espacio vacío, pero que en este caso tenía una gran entrada de luz y eso fue un poco el punto de inspiración de este proyecto, cómo la luz y el color puede generar sensaciones muy especiales, ¿no? Y básicamente este es un juego de color, es jugar un poco con la geometría, a recibir estas entradas de luz. Y bueno, quien tuvo oportunidad de verlo, daba una sensación muy especial, ¿no? Espacialmente. También es importante mencionar el tema de los materiales, ¿no? No es solamente poner materiales juntos, sino cuando ciertos materiales también empiezan a servir a un propósito, ¿no? Muchas veces la selección de materiales puede ser por un tema estético, pero también otras veces es para lograr ciertos efectos, ¿no? En este caso, por ejemplo, este granito negro brillante que ves al fondo, que pues un poco capta esta luz y sirve como de un espejo, ¿no? Que refleja. Y bueno, obviamente en este caso y en todas las demás imágenes que han podido ver y que también les voy a platicar más tarde, es el tema del arte, ¿no? Como el arte también toma un papel primordial en el tema de la arquitectura, ¿no? Y del interiorismo, como cuando empiezas a jugar con estos elementos de arte y los consideras en el proyecto no como un accesorio, no como un tema decorativo, sino también como un tema, pues bueno, potencializa muchísimo los proyectos, ¿no? Al trabajarlo como un proyecto de arte, no simplemente como un accesorio, ¿no? Entonces, bueno, obviamente aquí cada una de las piezas son las que generan este diálogo, ¿no? Es este espacio que te provoca una cierta emoción y obviamente el color va a generar una emoción distinta a la persona que lo viva, ¿no? Siempre lo que me puede remitir a mí un color, a otra persona le puede causar otra sensación o otra emoción distinta. Y entonces, bueno, estos elementos no es nada más poner un tapete o un mueble, sino que esos elementos también se vuelven parte del mismo espacio, generando un diálogo, ¿no? Entre cada una de las piezas. Y bueno, hablando también de herramientas y elementos arquitectónicos dentro del espacio,
Este proyecto también tiene es un proyecto con espacios muy abiertos, muy integrados, pero donde utilizamos todo este tema de celosías para separar y para al mismo tiempo integrar los espacios, ¿no? Entonces, el uso de estos elementos como celosías pueden ser distintos materiales, pero te generan como un filtro de luz. Al mismo tiempo te separan, pero también nos ayudan a integrar, ¿no? Separa, pero también integra, ¿no? Y aquí también podemos ver como este juego de luces y sombras, tanto en este caso, por ejemplo, con la luz natural que entra, pero también con la luz artificial, ¿no? Que generamos con el proyecto de iluminación, te da todos estos efectos muy interesantes que también cambian a lo largo del día, ¿no? Y bueno, en esta sucesión de espacios nos encontramos con estos espacios flexibles, que digo, este proyecto es de antes de la pandemia, pero creo que es cada día más actual, ¿no? Este tema que ya veníamos haciendo de integrar estos espacios de trabajo dentro de los espacios vivibles de la casa y en donde lo que les comentaba de estos elementos que abren y cierran y permiten darle distinto uso a estos espacios, ¿no? Tanto este estudio que puede cerrarse y convertirse en un estudio un poco más privado, pero al mismo tiempo eh, se convierte esta celosía en un filtro de luz, ¿no? Viéndoles desde el otro lado, es como la ocupación de luz natural hacia este espacio. Entonces, bueno, son espacios que se separan, pero al mismo tiempo tienen la opción de integrarse y convivir dentro de un mismo espacio, ¿no? Y no, en este caso, este otro proyecto de Avándaro, que es un conjunto de casas, en donde aquí es muy importante en términos de arquitectura el, el emplazamiento de cada uno de los elementos, porque son cuatro casas pequeñas que conviven con una, digamos, casa principal, ¿no? Entonces, parte muy importante de este proyecto fue buscar la sustentabilidad, ¿no? Era un proyecto, bueno, quería que fuera lo más eficiente posible, ¿no? Entonces, es por eso que cada una de estas casas tiene una respuesta distinta dado el entorno y la ubicación y la orientación de cada una de ellas, ¿no? Entonces, hay como una respuesta específica de acuerdo a cómo están emplazadas cada una de ellas, pues van a convivir todas hacia un espacio central, pero dado que van a tener distintas orientaciones, pues van teniendo distintas respuestas en cuanto a fachada, ¿no? Entonces, no es más diseñar una casa bonita y después repetirla, sino que evidentemente de acuerdo a la topografía del terreno, de acuerdo a la orientación, pues tienen que tener una respuesta distinta, ¿no? Cada una eh, de acuerdo a cómo están ubicadas, ¿no? Entonces, bueno, obviamente tratamos de utilizar materiales térmicos. En este caso usamos muros de tierra combinados con concreto, pues cancelerías con rotura de puente térmico. Esta casa, que es la casa que más aislamiento tenía por tema de árboles y orientaciones, tiene los paneles solares. Entonces, bueno, es importante en temas de interiorismo para mí. El interiorismo al final es un elemento inherente a la arquitectura, ¿no? Mi aproximación a los proyectos de interiorismo siempre son desde un punto de vista arquitectónico, y en el caso de la arquitectura, pues tiene que responder al mismo concepto, ¿no? Entonces, en todos los casos van a ver cómo los materiales del exterior se meten al interior, cómo hay como este diálogo siempre de los espacios interiores y exteriores, cómo vamos a buscar una integración tanto en los materiales como en los elementos arquitectónicos, ¿no?
Entonces, otra vez, estos eh, muy ricos de convivencia, en donde lo más importante, además de la parte estética, obviamente cuidamos las vistas y las orientaciones, pero es entender cómo se, se viven estos espacios, ¿no? Cómo puedes convivir y cómo fluyen los espacios entre sí, ¿no? Entonces, es una casa relativamente sencilla en su funcionamiento interior, pero que se concentra prácticamente en la vida en el exterior, ¿no? Las terrazas, la convivencia de la familia, la integración de esta casa con las otras, ¿no? Con las 4 casas que están alrededor. Y bueno, otra vez estos elementos que les platicaba, ¿no? De celosías que separan los espacios, pero que también los integran sin necesariamente generar como muros que, que hagan más chicos los espacios, como estos elementos también como espejos nos dan toda esta dimensión distinta del espacio, ¿no? Un poco es un truco, pero la verdad es que es una herramienta buenísima cuando jugamos con los reflejos, con los espejos y creamos de un espacio que pudiera ser relativamente pequeño, la sensación de espacialidad cambia completamente, ¿no? Con estos elementos. Lo mismo, espacios integrados y, y, hay como una continuidad en estos materiales, ¿no? Que como decía, vemos afuera y se siguen en el interior. En este caso también nos concentramos en utilizar pues, materiales nacionales, materiales locales para hacerlo pues más sustentable, ¿no? Y bueno, es un poco el mismo caso de este proyecto en Tepoztlán, en donde también la ubicación de la casa responde, además de la vista, porque tiene una vista muy bonita del cerro, pero también el tema de la orientación, ¿no? O sea, Tepoztlán es un lugar muy caluroso en cierta época de no, pero también en invierno refresca mucho. Entonces, ¿cómo jugar con estas orientaciones, no? Em, Básicamente utilizamos materiales del lugar, la piedra volcánica, gran parte del material que utilizamos fue el material de la excavación que, que, que generó cuando hicimos la cimentación y lo mismo, ¿no? Materiales nacionales y este espacio son 2 cuerpos que se veía aquí en la planta. Es el cuerpo del área social, que básicamente es una caja de piedra volcánica, y el elemento de las recámaras, que es el segundo volumen de adobe, ¿no? Un adobe hecho también en el sitio. Entonces, ahí podemos ver unos cortes esquemáticos de los 2 elementos. Y esta es una vista, ¿no? En donde podemos ver los 2 cuerpos separados por un puente. Y creo que parte de lo más bonito de este proyecto es su integración con el entorno, ¿no? Toda la vegetación fue una vegetación, gran parte del proyecto fue una recuperación de, de las plantas del lugar. La vegetación es prácticamente eh, toda endémica y es un proyecto que cambia, ¿no? Con las estaciones. En tiempo de lluvias se vuelve muy verde, hay una riqueza increíble y variedad de vegetación y de fauna. Creo que es lo más bonito de este proyecto. Y en secas se vuelve una vegetación muy distinta, ¿no? Pero es una vegetación completamente endémica. Bueno, algunos detalles de estas vistas, lo mismo, ¿no? Los materiales son materiales muy locales, es un proyecto muy sencillo,
pero es muy práctico, ¿no? Bueno, el interior es básicamente, responde a una funcionalidad, ¿no? Es un proyecto que respeta mucho el lugar en el que está. Y este proyecto es un proyecto en Valle de Bravo y es una intervención que hicimos nosotros del interior. Nosotros hicimos únicamente el interiorismo, la arquitectura es de Pablo Roldán, pero bueno, hicimos una colaboración con él y nosotros tomamos el proyecto desde sus inicios, desde la parte de la construcción. Entonces, pues pudimos involucrarnos bastante en el proyecto, pudimos diseñar nosotros estos espacios interiores, ¿no? Para que fueran eh, los espacios como muy libres, muy fluidos y al mismo tiempo adaptarnos a la arquitectura que ya estaba proyectada, ¿no? Entonces, hablando como de estas herramientas para proyectar, que cambian completamente la sensación de estos espacios, y creo que esto es un ejemplo bastante claro de ello, ¿no? El vestido de la casa, este es el acceso, digamos, el primer recibimiento, el primer remate, que tienes una vista espectacular del lago. Y lo mismo, ¿no? Como estos elementos de arte se vuelven muy protagónicos y muy importantes, ¿no? En este caso teníamos estos techos altísimos, entonces lo que hicimos nosotros para darle escala fue generar esta banda, ¿no? A una altura como de 2,60, que te da al mismo tiempo que tienes esta majestuosidad, ¿no? De la gran altura, de la doble altura, pero esta banda a una escala menor te da también esta parte como mucho más acogedora, ¿no? Que tienes esta referencia como más de una escala más humana, ¿no? Entonces manejamos como este segundo, digamos, este segundo, o más bien este primer plano, ¿no? De material, que es como la parte más, pues, más, de más contacto, ¿no? Y de más tacto, digamos. Entonces, este es un espacio en donde tu primer planta tienes la recámara principal. Por lo mismo queríamos darle como mucha privacidad, ¿no? Y del otro lado tienes un club de la. Entonces, queríamos también generar como este filtro que te da un poquito, aprecias la luz y aprecias como el espacio hacia el cubo de luz y hacia la escalera, pero al mismo tiempo te da una cierta privacidad. Y este elemento va recorriendo y se va metiendo a los espacios, en este caso a la recámara principal, y entonces generamos como este juego de planos, ¿no? Tienes como este juego de escalas, donde tienes el techo altísimo, después tienes esta escala más baja que absorbe las puertas y que genera este corrido, y luego este muro más bajo donde está la cama, y obviamente lo más importante de estos espacios pues es la vista, ¿no? Tienes una vista increíble del lago, pero bueno, como en este espacio conviven como muchas actividades, ¿no? Es una recámara muy rica porque tienes como el espacio para estar y para leer, pero tienes el espacio de terraza, tanto para descansar como para a lo mejor desayunar o incluso comer, y también tienes esta como área muy privada de trabajo, toda en ese mismo espacio, ¿no? Ahí ves la vista que tienes increíble, y luego con este murete bajo que nos hace de cabecera y al mismo tiempo nos genera este recorrido por atrás, ¿no? Con un detalle de luz. Entonces se vuelve un espacio muy rico, ¿no? De esta recámara. Y bueno, eh, estos espacios y estos muebles y lo que hablaba de la parte de la adaptación y la parte de la flexibilidad de los espacios, ¿no? Como estos escritorios se vuelve un área de trabajo, pero al mismo tiempo tienes un espacio para la televisión, pero eh,
Si no te dicen que hay una televisión ahí, no te das cuenta, ¿no? Son como crear todas estas actividades alrededor del diseño de los muebles, ¿no? Y esta es la vista increíble de la recámara. Y bueno, bajas al siguiente nivel y tienes otra vez, ¿no? Como este espacio, se vuelve un espacio que va circulando alrededor, ¿no? Vas al recorrerla, genera como este otro vestíbulo en donde también estos materiales de la piedra que ves en el exterior se empiezan a meter al exterior y ahí es donde es muy importante esta continuidad, ¿no? Esta integración del, de- del proyecto de interiorismo, pero un poco en un diálogo constante con la parte de la arquitectura de la casa. Y bueno, estos ya son temas de recámaras, pero bueno, cuando vas viajando y dando estos recorridos, es muy importante cómo al generar estos elementos de continuidad en doble altura, eh, pues le da todo un sentido y un espacio, hasta espacio vertical de la escalera, ¿no? Como este elemento de celosía, además de que filtra los espacios en cada uno de los vestíbulos, como vemos del lado izquierdo, también nos da una integración en el sentido vertical del espacio, ¿no? Entonces aquí un poquito se alcanza a leer este recorrido, cómo vas como recorriendo la casa por adentro y por afuera y vas generando estos recorridos alrededor de estos elementos de celosías que otra vez separan, filtran la luz, pero también integran, ¿no? Y aquí un poquito se entiende el tema de la disposición del espacio interior con toda esta serie de actividades que se empiezan a suceder ahí, ¿no? Cómo es importantísimo el tema de la integración del espacio interior y exterior, ¿no? Y bueno, estas salas que a lo mejor empezamos a ver un poco, que empezamos a abordar este tema eh, de la convivencia de los espacios, de la parte social, y cómo las salas han cambiado, ¿no? Las salas ya no son esta sala formal donde se sentaba un poco la gente a esperar o a recibir. La sala se vuelve un espacio súper dinámico donde eh, lo mismo es un espacio de convivencia, pero también se integra con un espacio de bar, donde tenemos un área de chimenea. Y en esta foto no se lee, pero también en este mismo mueble, el librero sobre la chimenea, pues hay la versatilidad de que se corre esta puerta de espejo y hay una televisión, ¿no? Entonces, ¿cómo tenemos que ser mucho más flexibles eh, en, en los espacios para que realmente sean espacios completamente habitables y activos, ¿no? Creo que definitivamente ha cambiado la manera de habitar y de percibir los espacios. Esto ya venía sucediendo, ¿no? Hace probablemente más de una década, pero creo que hoy se hace mucho más evidente, ¿no? La manera en que realmente sí queremos disfrutar y vivir cada uno de estos espacios. Y para que esto suceda, los espacios tienen que ser flexibles, tienen que ser adaptables y tienen que ser cambiantes, ¿no? Siempre espacios donde se integran las áreas de estar, con las áreas de convivir, con las áreas de comer, ¿no? Que es realmente como se viven estos espacios, ¿no? Se pierden las formalidades, ¿no? Y otra vez este tema del juego del espacio interior-exterior, como estos cubos de luz no es nada más una entrada de luz, sino también porta, ¿no? Estos espacios exteriores aportan al espacio interior. Y bueno, obviamente la integración, eh, como hablaba, ¿no? Del espacio exterior, donde la sala interior en un momento dado convive directamente
con la sala exterior y lo mismo en la parte del comedor, ¿no? Y bueno, la parte de las cocinas, que también se han vuelto una parte medular de los proyectos. Y digo, no sé si es una tendencia o es realmente cómo hemos ido adaptando nuestra manera de vivir estos espacios, pero cada vez son, eh, las cocinas son más importantes, ¿no? Y creo que la parte más importante de la contribución que hicimos en este proyecto fue mejorar eh, el espacio de la cocina, ¿no? Es una casa donde puedes recibir a lo mejor a 25, 30 gentes. Lo que hacía sentido era tener pues una cocina importante que pudiera dar batalla para esto, ¿no? Entonces generamos este espacio de cocina muy importante, eh, que la cocina se abre completamente hacia una cocina exterior, y aquí vemos la importancia de la integración de estos dos espacios, ¿ok? Y sobre todo con el uso de los materiales, ¿no? Hablando de este tema de cómo los materiales sirven a un propósito, en este caso también el hecho de utilizar los espacios, el mismo material en el interior que en el exterior, nos da también visualmente esa integración, ¿no? Tanto en los pisos como en la utilización de estos mismos materiales en los muros. Y bueno, aquí se entiende todo este tema de la materialidad de la que hablábamos, ¿no? Obviamente por el tipo de proyecto que es, también la utilización de materiales naturales, maderas naturales, piedras naturales, se vuelven algo muy importante. Y por último, en el último nivel de la casa, tenemos un área de juego que se integra ya a nivel de lago, ¿no? Y bueno, todos estos espacios, como decía, van enfocados a un usuario muy específico y responden a unas necesidades y una dinámica familiar específica, ¿no? Y bueno, este otro proyecto es un proyecto de un departamento en donde también los materiales sirven a un propósito específico, ¿no? Tenemos estos elementos de los que hablábamos, que tienes la utilización, por ejemplo, en este caso, de los espejos, que nos generan como estos espacios, eh, este, esta- este flujo y este reflejo del espacio, ¿no? Es un poco como un truco, y nos genera también como un juego, eh, que lo hace también un poco divertido, ¿no? Jugar con estos reflejos. Y bueno, este departamento fue diseñado para también un usuario muy específico, y esta es una pareja, eh, una pareja pues, mayor, ¿no? En donde estas dos personas son quienes habitan el departamento. Entonces, teníamos ahí la dualidad de ser dos personas que habitan el espacio, pero por otro lado, reciben a toda la familia, ¿no? Hay como un día de la semana en donde viene toda la familia a comer. Entonces tiene esa flexibilidad de que se vuelva un espacio para mucha gente, pero al mismo tiempo, cuando no hay gente, cómo se viven estos espacios, ¿no? Y donde, si es un espacio realmente personal, lo que menos quieres es tener cuartos vacíos que hay que sacudir y que nadie va a disfrutar, ¿no? Entonces, parte de hacer disfrutables estos espacios, pues fue integrándolos, ¿no? Haciendo que poco convivieran y abrieran los espacios, que aunque solo vive ahí una pareja, pues cuando salgas un poco
vivas la sala y vivas el comedor, aunque solo sea un espacio que pases por ahí, pero que los vivas, ¿no? Los espacios igualmente, este uso de el manejo de estas celosías que nos generan esta opción de tener el espacio abierto o cerrado, de tener flexibilidad, eh, ¿no? Este espacio se cierra completamente y se separa el área social del área un poco más privada, de la sala de tele y de un estudio atrás, o lo puedes abrir todo y vivir los espacios completamente integrados y abiertos, ¿no? Siempre estos espacios, como decíamos, de trabajos, el espacio de trabajo dentro de la casa, pues es un elemento pues, muy importante que cada vez, ¿no? Cada vez más utilizado y más evidente. Y bueno, también estos espacios de recámara, donde la cámara se vuelve un área de estar, ¿no? No es nada más la parte de dormir, sino se vuelve también como una convivencia muy privada de la casa y espacios como muy ricos de estar, ¿no? Lo mismo el tema de los baños, el manejo de la luz, el manejo del color, cómo nos da completamente una sensación distinta de los espacios, ¿no? Y bueno, estos son los espacios completamente utilitarios. Eh, y bueno, en general, decía el tema de las terrazas, sobre todo en la Ciudad de México, por el clima maravilloso que tenemos, se vuelven espacios cada vez más disfrutables, ¿no? Más explotables. Entonces, obviamente con temas de vegetación, de iluminación, estos techos que nos protegen del sol un poco y de la lluvia, pues prácticamente son terrazas muy utilizables la mayor parte del año, ¿no? Los elementos de chimeneas que son como muy disfrutables en estos espacios, ¿no? Entonces, como realmente dentro de un departamento en la ciudad puedes tener como esta sensación de estar completamente al exterior, ¿no? Y son estos elementos que hacen invaluables estos espacios, ¿no? Sobre todo si convives dentro de estos espacios, pues bueno, generan un espacio súper rico, ¿no? De exterior y obviamente siempre que los espacios vivan el interior con el exterior. Y otra vez estos temas de estos paneles que se mueven y que dan la posibilidad de cerrar y abrir los espacios. En este caso es la cocina que se integra hacia el espacio de comedor-sala o también se puede cerrar, ¿no? Pero creo que es lo que le da toda la flexibilidad y el uso a estos espacios, ¿no? Como decía, estos espacios multifunción, ¿no? Donde son espacios de convivencia para ver tele, pero al mismo tiempo se pueden volver espacios de trabajo, espacios de lectura y sobre todo espacios de convivencia familiar, ¿no? Y bueno, este es otro proyecto también en la Ciudad de México, en donde también podemos ver, es una intervención que hicimos también de interiorismo, pero como este tema del diálogo de la arquitectura de la casa con los interiores es muy importante, ¿no? Desde la parte de la selección de los materiales, cómo estos materiales en exterior y en fachada se empiezan a meter a la parte interior de la casa, cómo tenemos estos distintos paneles ¿no? Estos distintos planos con diferentes materiales, ¿no? Como en este caso la herrería, que sigue después con un volumen de madera, que sigue después con un volumen de piedra, ¿no? Entonces, generar estos diferentes planos te da como una secuencia y una percepción del espacio muy importante. Otra vez siempre el tema del diálogo del mueble con la pie de arte,
con la parte del entorno se vuelve muy importante, ¿no? En este caso, lo mismo es la sal, la utilización del color sin miedo al color, ¿no? Y otra de estos muebles, y decía yo como el tema de la sala viva, ¿no? De la sala activa, que no es nada más la sala formal, sino es una sala que también tiene un mueble que se convierte es un mueble de sala que se puede convertir en bar y que al mismo tiempo se mueve esta puerta y se convierte en una sala de tele, ¿no? Y cómo las actividades realmente de los usuarios, es como quitarse un poquito la pose y la máscara de decir, a ver, sí, sí me gusta el fútbol americano y sí me gusta reunirme con mis amigos y ver el fútbol americano, ¿no? Entonces, es como decir, bueno, seamos sinceros de cómo vamos a vivir el material y entonces abordemos estos espacios para que realmente se vivan importante, ¿no? No esta formalidad, sino el sillón, sí, el sillón es de terciopelo, está precioso, pero ahí se van a sentar todos los cuates y se va a usar. Entonces, cuando se vuelven vivos estos espacios, es cuando realmente eh, pues cobran vida, ¿no? Cuando tienen esta actividad. Y lo mismo, ¿no? La integración de este espacio que veíamos que tiene una chimenea en la sala y esta chimenea se vuelve también una chimenea exterior. Entonces los espacios exteriores se vuelven siempre un foco muy importante de temas a explotar dentro de los proyectos, ¿no? Y aquí podemos ver también espacio interior, otra vez un espacio multifunción, que es realmente como el área de estar, el área de juego, pero que al mismo tiempo tiene una mesa y puedes comer ahí, y también tienes el bar, y también tienes la tele y la película, entonces se vuelven espacios que tienen muchos usos, ¿no? Estos sillones que tienen dos vistas, entonces lo mismo puedes tener como un espacio que vive más hacia el jardín, hacia esta área de convivencia y al mismo tiempo es el sillón de la sala de tele, ¿no? O sea, el, no es nada más un simple sillón para ver la tele. Y, y bueno, muy importante hablábamos del tema del arte, ¿no? Como cuando integras en el proyecto estos elementos de arte e integras incluso al artista a participar en el proyecto, pues se vuelve muy rico, ¿no? Esta colaboración, no es nada más una selección y una curaduría de arte, sino se vuelve una colaboración y se vuelve enriquece muchísimo el proyecto, ¿no? Eh, lo mismo, ¿no? La cocina interior que se convierte en un espacio exterior. Y otra vez estos espacios diseñados específicamente para las necesidades de los clientes, ¿no? Tanto recámaras como recámaras pues para jóvenes, ¿no? Y bueno, esto de lo que veníamos hablando, ¿no? De cómo los espacios tienen que ser flexibles y tienen que adaptarse. Y es algo que ya veníamos, como decía, ¿no? Proyectando hace muchos años, pero hoy es prácticamente, es una necesidad, ¿no? Es un punto de partida para entender y para proyectar los espacios. Creo que esta pandemia además ha acelerado completamente esta evolución que ya veníamos viendo, simplemente lo ha hecho mucho más evidente, ¿no? Entonces, bueno, como prácticamente en cada uno de estos espacios, pues hay un espacio dedicado al área personal de trabajo, eh, ¿no? Espacios en la casa donde realmente podemos tener un estudio eh, para, para trabajar, ya sea dentro de la recámara, ya sea en algún otro lugar de la casa. Estos muebles de sala donde, como decía antes, ya les había dado algunos ejemplos,
se corren las puertas y se convierte de una sala que puede ser algo más formal, se convierte también como una sala de tele, ¿no? Y bueno, otra vez el tema de la integración de los espacios, de los temas de arte en los espacios, ¿no? Bueno, estas salas que yo les llamo salas vivas, ¿no? Pues sí, se integra al bar y se vuelve un espacio de estar. De otra manera, pues son salas que nunca se usan, ¿no? Y bueno, obviamente el espacio interior-exterior, como decía, estas terrazas donde la utilización de los materiales interior-exterior se vuelven como súper importantes, ¿no? Y bueno, hablando del tema también del arte, ¿no? Cómo estos elementos de arte se vuelven prácticamente protagónicos en los espacios, ¿no? Esta imagen del lado derecho, pues es prácticamente un espacio dedicado al arte, ¿no? Y estas piezas de arte son las que realmente pues generan estos espacios, ¿no? En términos de iluminación, en términos de espacialidad, ¿no? Lo mismo aquí, ¿no? El arte se vuelve no nada más un elemento decorativo, sino un elemento muy importante, ¿no? Eh, este es otro ejemplo, también con estos elementos que separan los espacios y estos elementos de arte que conforman prácticamente los espacios, ¿no? La escultura, es como que estas piezas de arte encuentran como un lugar muy especial y va proyectado desde el desarrollo del proyecto, ¿no? No es, como decía, no es un elemento decorativo que vino después, sino que los espacios deben estar pensados para recibir estas piezas de arte y eso enriquece muchísimo los proyectos, ¿no? En general. Y bueno, obviamente el tema, o sea que el tema de Netflix y de la televisión, que casi se veía como una novedad, hoy casi es un elemento secundario, ¿no? O sea, es la rapidez con la que está evolucionando todo y cómo nos tenemos que ir adaptando, ¿no? Entonces, antes la pantalla formaba tenía como la parte primordial, hoy eh, se ha vuelto como mucho más personal, ¿no? Entonces, ¿cómo abordamos también ese tema? Por un lado, mantener ya esta parte de la convivencia de la televisión, que ya vuelve a ser como era antes, a lo mejor generar esta convivencia de sentarse a ver la tele, porque ahora incluso ya hasta se perdió, ¿no? Porque ya los niños y ya la gente realmente eh, se manejan en su dispositivo personal y se ha perdido esta convivencia. Entonces, ¿cómo estos espacios generan otra vez esta convivencia familiar, ¿no? Los espacios de cine en casa, etcétera, ¿no? Y lo mismo en las oficinas, ¿no? Ha cambiado completamente pues, la manera de proyectar estos espacios con áreas de trabajo, pero siempre con áreas de esparcimiento y áreas como de coworking, ¿no? Y también estos como espacios muy específicos, es como un pequeño espacio, un pequeño rincón dentro del espacio. En este caso, eh, es un ejemplo, pero es un cliente que es fanático, le encantan los vinos, pero no tenía mucho espacio. Entonces, dentro del mismo espacio del departamento generamos esta, este rinconcito como dedicado a los vinos, ¿no? Y bueno, estos son otros ejemplos también de la parte del arte que les platicaba, ¿no? Cómo los espacios se empiezan a diseñar para recibir eh, las piezas de arte, ¿no? Ay, espera, ay, ¿qué hice?
Ahí, ahí está. Eh, ¿No? Estas piezas de que se vuelven parte muy importante de los espacios, ¿no? Incluso espacios donde la pieza de arte prácticamente toma como el papel protagónico en los espacios, ¿no? Y todos estos ejemplos hablan un poco de eso, ¿no? De esa parte de integración, de pensar en un espacio, muchas veces diseñar el espacio para una pieza de arte, ¿no? Como eh, juega y genera un espacio específico, ¿no? La obra de arte. Y bueno, eso, eso es todo por mi parte. Eh, espero, espero que les haya gustado y que bueno, hayan entendido un poquito cuál es lo que nos inspira, ¿no? A proyectar y a diseñar estos espacios. Bueno, antes que nada, Lorena, pues darte una gran felicitación y un tremendo agradecimiento. Hemos tenido durante la plática alrededor de 250 personas en promedio que se conectan de toda Latinoamérica, gran parte de la República, inclusive Estados Unidos. Y vale la pena que al terminar la presentación, si tienes oportunidad, te conectes al Facebook, a la liga donde está y les contestes en privado, porque hay realmente muchos comentarios, Claro, que encantada. pregunta tus redes sociales, etcétera, para seguirte y creo que tienes varios nuevos fans entre el público. Ah, buenísimo. Me encanta. Mil Eh, gracias. Ahora, como preguntas del público, tenemos a Josué Alexander Atoche Castro. Dice, buenas noches, saludos desde Perú. Una pregunta, ¿cómo saber qué materiales o colores poner en un diseño de interior? ¿Qué es lo que me ayuda a decidir, por ejemplo, este material va o este color va? ¿Cómo saber cuál es el correcto? Mira, yo creo que en el tema de materiales, como decía, a la hora de seleccionar los materiales, hay distintas líneas, ¿no? Para lograr esta selección. Una parte, y yo le llamo como que hay materiales que sirven a un propósito, ¿no? Y parte de lo que nos va definiendo los materiales un poco son las condiciones existentes, ¿no? Y qué queremos lograr con ese material. Entonces, hay materiales que se eligen porque nos dan luz, otros materiales porque a lo mejor sirven un propósito, como yo decía, de generar un efecto especial, un reflejo o crear una continuidad. Y cuando queremos generar esa continuidad, por ejemplo, cuando tenemos un espacio interior-exterior, un elemento determinante para la selección de esos materiales es decidir que sea un material apto para poner en interior y en exterior, ¿no? Parte muy importante también es la funcionalidad. Creo que es muy importante considerar el envejecimiento correcto de los materiales, ¿no? Entonces, es tener un conocimiento de estos materiales y entender cómo se van a comportar, ¿no? Si nos van a funcionar para exterior, si nos van a funcionar para interior. Entonces, todos estos condicionantes pues nos van determinando un poquito cuáles son los materiales que podemos ir eligiendo, ¿no? Finalmente, pues llegamos siempre también a un tema de presupuesto, inevitablemente, en donde también eso nos va dictando y nos va dando cuáles son las opciones que tenemos, ¿no? Y entonces se van un poco cerrando como las opciones y esto es lo que nos va determinando cuáles son los materiales más adecuados, ¿no? Pero sin duda va a haber una parte estética y eso pues lo va a determinar también qué es lo que queremos lograr, ¿no? Qué es lo que queremos transmitir o qué es lo que queremos lograr con esos materiales. Y bueno, en términos de color, el color creo que es, es algo por un lado intuitivo, podríamos decir, y creo que es un tema de feeling, ¿no? Yo no sé por qué yo cuando empiezo a diseñar y cuando pienso en color, normalmente veo un espacio y lo imagino en un color. Y de hecho para mí hasta es difícil después como un poco quitarte eso que ya te imaginaste, ¿no? Como esa predeterminación y ver ese espacio de otro color. Entonces,
creo que esa parte intuitiva también es importante, ¿no? O sea, qué es lo que a mí genera como emoción eh, y como sensación que me da ese color. Y obviamente cuando diseñamos para un cliente, pues el cliente es determinante, ¿no? Porque yo puedo ver ese espacio azul y a mí me puede encantar el azul, pero si mi cliente odia el azul, pues entonces vamos a tener un problema, ¿no? Entonces, otra vez, hay colores que sirven un propósito muy específico y cuando no ese es el caso, pues bueno, hay otras cosas determinantes, ¿no? Como decía, muchas veces la paleta de colores del entorno se vuelve un tema importante. O sea, el color puede ser realmente determinante en un proyecto, ¿no? Y puede ser lo más importante, como este proyecto que les enseñé, en donde el color era prácticamente todo. En otros casos, pues tenemos un poquito más de gamas con las que podemos jugar. Excelente, muchísimas gracias. De hecho, eso contesta algunas otras preguntas que hay más adelante sobre el color. Ah, qué bueno, ya me extendí. No te preocupes. También pregunta José Bautista. Buenas noches, arquitecta. ¿En qué libro puedo o libros podemos hallar temas relacionados con la proporcionalidad de elementos de una construcción? Puertas, ventanas, muros, mobiliario. ¿Tienes algún libro que recomiendes? Pues mira, yo la verdad sé que desde que estudié siempre me guié por el Neufert. O sea, esa es una herramienta que yo utilicé desde la carrera, ¿no? Y que Es creo que básica. me sigue siendo muy útil, ¿no? Esto en términos de ergonomía, un poco como para entender si estamos bien, en la altura de la mesa, en la altura del bar, en la altura del banco, o sea, no, nos sirve como una referencia que realmente pues, es muy básica, ¿no? Y más allá de eso, pues bueno, es muy importante guardar la proporción porque podemos también nosotros salirnos de esos estándares que normalmente nos salimos porque son estándares como muy europeos, los de estos libros que aunque sí nos dan como esta idea de ergonomía, también se vale romper un poquito las reglas y cambiar la proporción siempre que esto esté pues proporcionado a lo que estamos diseñando y que también sea viable constructivamente, ¿no? 100%. También nos comenta Leonardo Hernández. Se me llamó mucho la atención el tema del arte y cómo ah, pasa a ser parte de la arquitectura. Siempre he pensado que el arte cambia tu vida al igual que la arquitectura. Pero si tenemos arte dentro de nuestros espacios habitados, ¿qué tanto llega a afectar en el psique humano? En el sector inmobiliario, ¿qué tanto puede llegar a subir el costo? Ya que lleva una pieza exclusiva de arte un costo adicional. Pues mira, hay arte para todos, ¿no? O sea, arte, hay coleccionistas, ¿no? Y entonces el tema de enfocar el arte y algunos de los proyectos que yo les presenté hay desde trabajos, desde coleccionistas, ¿no? Con piezas de arte importantes, casi que de museo, y hay otras que incluso son piezas que generamos nosotros. Entonces, yo creo que el arte, dependiendo, obviamente, el tipo de proyecto que sea, si es un proyecto muy comercial, si es un proyecto de hotelería o si es una casa habitación para un coleccionista, el arte tiene la misma importancia. No tiene que ser una pieza de arte de una galería y de un artista reconocido internacionalmente para que tenga ese valor, ¿no? Entonces, primero que nada, el arte además es muy subjetivo, entonces lo más importante de una pieza de arte es que te guste, ¿no? Que le guste a la persona vivir ese espacio, porque puede ser un artista que a mí me encante o una obra de arte que a mí me encanta, pero si la gente que va a vivir o la persona que va a vivir ese espacio no se identifica con esa pieza de arte, pues no le va a dar tanto ese valor agregado, ¿no? Entonces, sí, creo que es un costo anual, pero creo que también le da un valor agregado al producto, ¿no? Y hoy en día hay, de hecho, empresas que se dedican a esta producción artística porque es un nicho importante, ¿no? Se han dado cuenta que hay un nicho importante ahí porque, pues sí le da definitivamente un valor agregado
al espacio arquitectónico. Ay, te perdí, no te Perdón, oigo. Ah, perdona, ya. perdona. Nos pregunta Sí. Pepe, ¿algún consejo para medir el tiempo de un proyecto? Es algo ambiguo, pero es algo a considerar y creo que es algo que nos pasa a todos los arquitectos y en especial en el tema interiorismo, que hay tantos detalles que revisar y tantos puntos a considerar que a veces los tiempos de proyecto se extienden. Sí. Sí, bueno, muy importante en un proyecto de interiorismo sí es entender que el interiorismo, como decía, ¿no? Va de la mano en el desarrollo arquitectónico. Entonces, no pensar que un interiorismo es como, bueno, ya terminé el proyecto y ahora vamos a hacer esta segunda etapa, porque entonces no va a dar el tiempo. Y prácticamente parte todo este desarrollo del interiorismo, pues tiene que pensarse desde los inicios de la casa, porque tienes que determinar la iluminación, los plafones, las instalaciones. Entonces, para saber que exactamente quieres el contacto o la salida o el arbotante, pues tienes que saber cómo vas, por lo menos tener una idea de cómo vas a amueblar los espacios, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente me parece que este tema de los tiempos es muy subjetivo porque también depende de muchos factores, ¿no? Internos y externos. Entonces, parte es cómo tú manejes los tiempos, pero después entra el factor dinero y el factor cliente, ¿no? Entonces, todo el tema de toma de decisiones, cambios de opinión, cambios de decisiones, pues alarga estos tiempos, ¿no? Entonces, sí, definitivamente se vuelve, como es un desarrollo que haces junto con el cliente y para el cliente es muy importante porque es el lugar en donde va a vivir, pues eso le genera muchos cambios de opinión y cambios de idea y a lo largo del tiempo, pues también poco los proyectos caducan y se tiene que rediseñar ciertos espacios, ¿no? Conforme va pasando el tiempo. Entonces, creo que no estoy contestando a la pregunta porque no está muy fácil definir, ¿no? Esos tiempos. Ahora, definitivamente lo que sí puede acelerar estos tiempos es de tener un proyecto definido, ¿no? El definir el proyecto, sin duda, es el tiempo invertido en proyecto es el tiempo ahorrado en ejecución de proyecto, definitivamente. Claro, mientras mejor planeemos, mejor ejecutamos. Exacto. Y Eh, menos tenemos que repetir, romper, claro, cambiar y detener, ¿no? y todos esos cambios implican un costo también, al final de 100%, cuentas. totalmente. Te mando un saludo muy especial, Fernando Elías, aquí Ah, en el Facebook, está saludándonos. Ale Lemos dice, felicidades arquitecta, cada charla que das es súper interesante y de hecho hace una pregunta, dice, a los que estamos incursionando en el tema del interiorismo, ¿cómo cobrar? Ese es el dilema constante. Y sí lo creo porque el tema del interiorismo muchas veces es considerado como algo pequeño, pero a veces una obra pequeña de interiorismo implica más trabajo que un edificio entero, en cuestión de detalle. 100%. Entonces, el Mira, yo tema te de voy a dar, cobrarlo ajá. y Sí, valorarlo. te voy a dar un parámetro, no necesariamente hablando de números, pero sí, definitivamente, es más, la mayor parte del trabajo va en la parte del detalle interiorismo. O sea, cuando yo hago, por poner un ejemplo, si yo genero un proyecto de cero que incluye todo el paquete de arquitectura más interiorismo, eso es un por ciento. Si hago solo el interiorismo, es un 70%. O sea, para mí el trabajo que me genera el trabajo de interiores dentro de un 100% del costo de un proyecto arquitectónico, para mí el trabajo de interiorismo me impacta el 70%, porque es la parte en donde inviertes más tiempo y más diseño, ¿no? Entonces, en ese orden, ahora es complicado a veces cuando un cliente ya tiene un proyecto arquitectónico y busca un interiorista, porque entonces eh, muchas veces pues, se le hace mucho decir, bueno, pues ya pagué un proyecto, yo no tengo que pagar otro proyecto, pero pues la verdad es que sí es otro proyecto. Entonces, primero que nada, lo que sí les diría es, hay que cobrar ese proyecto.
pues el trabajo que se hace lo tienes que cobrar, ¿no? Entonces es como yo digo, bueno, sí lo cobramos porque sí lo hacemos, ¿no? Cuando hay gente que dice, bueno, es que tengo este arquitecto que no me cobra el proyecto, está bien. O sea, no sé qué proyecto vaya a ser, pero si sí haces el proyecto y sí generas todo ese trabajo, no hay manera de que no lo cobres porque no hay manera de costearlo, ¿no? Entonces, sí es muy importante, primero que nada, apreciar nosotros nuestro trabajo para poderlo cobrar, ¿no? O sea, estar seguros de que lo vale y sí tenemos que cobrar ese trabajo, ¿no? 100%. Pues muchísimas gracias. No sé si te gustaría compartir algún último mensaje con el público, jóvenes arquitectos, gente que está incursionando en este mundo de la arquitectura y que hoy entra a escuchar a Lorena y dice, bueno, ¿qué me espera? Bueno, yo creo que es un trabajo muy rico, la verdad es un trabajo lleno de satisfacciones y sobre todo, aparte de la satisfacción personal, es un trabajo muy humano, ¿no? En donde generamos una cantidad importantísima de trabajo, ¿no? Toda la gente que se mueve alrededor de la industria del trabajo que hacemos es, es realmente una labor social importante, ¿no? Aunque a veces digamos, bueno, pues es que nos dedicamos a hacer arquitectura residencial, interiores, ok, no es una arquitectura social, pero al mismo tiempo estamos generando una labor social muy importante, ¿no? Porque es toda una industria que se mueve alrededor del trabajo que hacemos y esa es como es la parte más rica de nuestro trabajo, ¿no? Aprender, como decía, explorar con los materiales, conocer los materiales y pues para conocerlos la única manera es experimentando, ¿no? Entonces, bueno, obviamente es una labor de muchos años, pero experimentando con los materiales, conociendo los materiales, teniendo esa curiosidad, ¿no? Por entender cómo se comportan. También tener esta curiosidad de interactuar con la gente que trabaja, ¿no? Tenemos la gran ventaja de tener gente maravillosa que hace la gente pues de todos los oficios, ¿no? Los carpinteros, los albañiles, son gente que sabe muchísimo. Entonces, acercándonos a esta gente que es con la que trabajamos es también como aprendemos, ¿no? Y tenemos la oportunidad pues de convivir con esta gente y de aprender y así es como se va enriqueciendo nuestro trabajo. Lorena, muchísimas gracias por esta maravillosa presentación. Te repito, está lleno de felicitaciones el Facebook. Vale la pena que si Mil puedes te gracias. integres. Claro que sí, Y, encantada. y con muchísimo gusto, digo, estamos en contacto y creo que el público está bastante emocionado por tu trabajo y muchísimas Bien. gracias nuevamente. No, muchísimas gracias a ustedes y bueno, encantada y ojalá nos veamos pronto. Así es. Y para todo el público, muchísimas gracias. Estamos en contacto también. Nos vemos la próxima semana para una plática con la arquitecta Kalinka Miquel, la cual estará con nosotros próximo jueves a esta misma hora. Gracias por todo. Gracias, hasta luego.